La casa maldita de Valparaíso. Historia real de terror en Chile. Antes de comenzar, lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana. Es un caso documentado por vecinos del cerro y antiguos reportes locales en Valparaíso, Chile. Una casa que, hasta el día de hoy, sigue abandonada, pero no vacía. Todo comenzó en 1987. En el Cerro Cordillera. La propiedad pertenecía a la familia Rivas, quienes se mudaron desde Santiago buscando una vida tranquila frente al mar. La casa era antigua, de madera crujiente, balcones angostos y ventanas largas que miraban directamente hacia el puerto. Al principio, todo parecía normal. Hasta la tercera noche, la hija menor, Catalina, comenzó a despertarse exactamente a las 3:13 de la madrugada. Todas las noches, sin excepción, decía que escuchaba pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados. Su padre revisaba la casa, pero nunca encontraba nada. Una semana después, la madre aseguró haber visto a alguien parado en la cocina. Pensó que era su esposo, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Lo extraño no era solo eso. Los vecinos comenzaron a notar algo inquietante. Las luces del segundo piso se encendían solas, incluso cuando la familia no estaba. Una tarde, un vecino tocó la puerta para advertirles. Les contó que esa casa tenía historia. En 1962, el antiguo dueño fue encontrado muerto en el comedor, sentado en una silla, sin señales de violencia, sin explicación médica clara. Los rumores decían que, semanas antes de morir, afirmaba que algo subía desde el sótano cada noche. La familia Rivas nunca fue informada de eso, pero lo peor ocurrió un mes después. Catalina desapareció dentro de la casa. No fue un secuestro, no hubo puertas forzadas, no hubo ventanas rotas, simplemente no estaba. La buscaron durante horas. Carabineros revisó cada rincón, incluso el sótano. Nada. Hasta que un oficial escuchó un golpe seco detrás de una pared del pasillo principal, como si algo hubiera caído del otro lado. La pared fue revisada. Estaba completamente sellada. Sin embargo, esa misma noche, los padres escucharon claramente la voz de su hija llamándolos desde el segundo piso. Subieron corriendo. Las habitaciones estaban vacías, pero la puerta del antiguo cuarto de visitas estaba abierta. Y dentro, la temperatura era helada. En la pared, escrita con algo oscuro, había una frase: "No estás sola". La familia abandonó la casa al día siguiente. Meses después, otra pareja intentó habitarla. Duraron solo 9 días. El hombre aseguró que veía una sombra cruzar el balcón cada madrugada. La mujer decía sentir que alguien se sentaba al borde de la cama. El 9º día, ambos salieron gritando de la casa a las 3:13 a.m., después de escuchar pasos corriendo por el techo, cuando no había nadie arriba. Desde entonces, la casa quedó deshabitada, pero no olvidada. Vecinos del cerro afirman que, algunas noches, se ve una silueta en el balcón del segundo piso, pequeña, como la de una niña. Otros aseguran que, si pasas frente a la casa después de medianoche, puedes escuchar golpes suaves desde el interior, como si alguien quisiera salir. En 2004, un grupo de jóvenes decidió grabar un reportaje nocturno dentro de la propiedad abandonada. La grabación nunca fue transmitida completa. Solo se filtraron segundos finales donde se escucha claramente una voz infantil diciendo: "¿Por qué se quieren ir, si ya llegaron?". El audio fue analizado. No encontraron explicación. La casa maldita de Valparaíso sigue en pie, deteriorada, silenciosa, con ventanas rotas que miran al mar. Pero hay algo que los vecinos repiten siempre: la casa no espanta a todos, solo elige a algunos.
Y si alguna vez visitas Valparaíso y decides subir por el Cerro Cordillera de noche, mira bien los balcones, porque si ves una sombra observándote, quizás no sea tu imaginación. Si creías que la historia terminaba con la familia Rivas, estás equivocado. Después de que la casa quedara abandonada en Valparaíso, comenzaron a aparecer nuevos testimonios. Personas que no buscaban fama, ni visitas. Personas que, hasta hoy, prefieren mantener su identidad oculta. En 2011, un hombre identificado como Luis M. trabajaba como guardia nocturno en un edificio cercano al Cerro Cordillera. Durante meses, aseguró ver luces dentro de la casa, a pesar de que no tenía electricidad. Al principio pensó que eran vagabundos. Una noche decidió acercarse. Eran las 3:12 a.m. Dice que la puerta principal estaba entreabierta. Lo extraño es que siempre estaba cerrada con cadenas oxidadas. Entró. El aire era pesado, húmedo, como si la casa respirara. Subió lentamente las escaleras y escuchó algo que lo paralizó. Una risa suave, infantil. Pensó que alguien estaba jugando una broma, pero cuando llegó al segundo piso, vio claramente una figura pequeña parada al final del pasillo. No se movía, no hacía ruido. Pensé que era una niña, declaró años después, hasta que la figura comenzó a estirarse. Sus brazos parecían alargarse más de lo normal. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible. Luis salió corriendo. Lo más perturbador no fue eso. Cuando revisó las cámaras del edificio donde trabajaba, notó algo imposible. A las 3:13 a.m. se le veía entrando a la casa, pero nunca saliendo. La grabación mostraba la puerta cerrada todo el tiempo, y él aparecía minutos después, cruzando la calle desde el lado contrario. Nunca pudo explicarlo, pero no fue el único. En 2017, una pareja de estudiantes de arquitectura decidió documentar la estructura antigua de la casa para un proyecto universitario. Entraron de día, con cámaras, micrófonos y luz natural. Al revisar el material semanas después, encontraron algo que no notaron en el momento. En varias fotografías del pasillo superior, aparece una silueta al fondo, siempre en el mismo lugar, siempre mirando hacia la cámara. Pero en la última imagen, la figura no está al fondo, está justo detrás de ellos. Ninguno recuerda haber sentido que alguien estuviera tan cerca. Esa misma noche, ambos comenzaron a tener el mismo sueño. Soñaban que caminaban por la casa, pero no podían salir. Cada puerta que abrían los llevaba al mismo pasillo, y al final del pasillo, una niña preguntaba: ¿por qué quieren irse si ya viven aquí? Dejaron el proyecto, nunca publicaron las fotos completas. Lo más inquietante ocurrió en 2022. Un creador de contenido paranormal intentó hacer una transmisión en vivo desde la casa. Miles de personas estaban conectadas. Todo parecía tranquilo, hasta que, exactamente a las 3:13 a.m., el sonido se distorsionó. La cámara enfocó sola el techo y se escucharon pasos corriendo sobre madera, pero la casa no tiene tercer piso. En el chat en vivo, cientos de usuarios comenzaron a escribir lo mismo al mismo tiempo. Hay alguien detrás de ti. El creador giró lentamente la cámara. No había nadie, pero en el reflejo de una ventana rota se veía claramente una silueta pequeña, de pie, observándolo. La transmisión se cortó. El video completo nunca volvió a aparecer en su canal. Hoy, la casa maldita de Valparaíso sigue abandonada, pero quienes viven cerca aseguran que ya no solo se escuchan pasos, ahora se escuchan golpes desde el interior de las paredes, como si alguien estuviera atrapado o intentando salir. Y hay algo que conecta todos los testimonios.
La hora, 3:13 a.m. Siempre la misma. Algunos investigadores creen que no es una coincidencia. Creen que esa fue la hora exacta en la que murió el antiguo dueño en 1962, pero otros piensan algo mucho peor, que esa no es la hora en que algo murió, sino la hora en que algo despertó. Y si algún día decides entrar para comprobarlo por ti mismo, recuerda esto: si escuchas a una niña preguntándote por qué quieres irte, es porque la casa ya decidió que te quedes. Después de años de rumores en Valparaíso, un historiador local decidió investigar los archivos antiguos del Cerro Cordillera. Lo que encontró nunca fue publicado oficialmente. En registros municipales de 1904, aparece el primer dueño del terreno, un médico llamado Ernesto Valdés. No era un médico común. Algunos documentos lo describen como un hombre obsesionado con retener la esencia del alma después de la muerte. En esa época, en los cerros porteños, circulaban prácticas espiritistas traídas por marineros europeos. Valdés construyó la casa sobre un terreno donde antes existía una pequeña vivienda incendiada. En ese incendio murió una niña. Nunca se registró su nombre. Los vecinos de principios del siglo XX afirmaban que el doctor realizaba sesiones nocturnas en el sótano. Velas negras, símbolos dibujados con tiza, susurros que se escuchaban desde la calle. Pero lo más perturbador ocurrió en 1907. Un ayudante del médico desapareció. Días después, el propio Valdés fue hallado sin vida dentro de la casa, sentado frente a una pared, con la mirada fija, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. La causa oficial fue paro cardíaco, pero el informe original, según el historiador, incluía una frase eliminada en versiones posteriores: el cuerpo presenta expresión de terror extremo. La casa fue vendida, luego revendida. Cada familia que vivía allí reportaba lo mismo: pasos, sombras pequeñas, la hora 3:13. Hasta que en 1962 ocurrió la muerte inexplicable del propietario que mencionamos antes. Ahora viene lo que nadie sabía. En 1998, durante una remodelación breve antes de que la familia Rivas la comprara, un obrero encontró algo detrás de una pared del segundo piso. Un pequeño espacio hueco. Dentro había restos de juguetes antiguos, un zapato infantil quemado y símbolos dibujados en la madera interior. La pared fue cerrada nuevamente. El hallazgo nunca fue reportado oficialmente, pero el historiador encontró una fotografía tomada ese día. En la imagen, ampliando el fondo oscuro del hueco, se distingue una silueta pequeña, de pie, mirando hacia la cámara. Lo más inquietante no es que la casa esté embrujada, es que todo apunta a algo distinto. No parece un espíritu atrapado, no parece un alma en pena. Los testimonios coinciden en algo perturbador. La figura cambia, se estira, observa, imita voces, aprende. Algunos investigadores creen que el doctor Valdés no intentaba comunicarse con un espíritu, intentaba abrir algo, y quizás lo logró. Quizás la entidad nunca fue la niña. Quizás solo adoptó su forma, porque hay un detalle que conecta todos los casos. Cada persona que entró y experimentó fenómenos intensos comenzó, semanas después, a escuchar susurros incluso lejos de la casa, como si algo se hubiera quedado con ellos. En 2023, un último intento de demolición fue cancelado abruptamente. La maquinaria pesada dejó de funcionar al mismo tiempo. 3 motores distintos, 3 fallas simultáneas. A las 3:13 a.m., el encargado del proyecto renunció al día siguiente. Hoy la casa maldita sigue en pie, pero lo más oscuro no es lo que ocurre dentro, es lo que ocurre después.
Porque quienes han estado ahí demasiado tiempo aseguran que los sueños no desaparecen. Empiezan con un pasillo, luego una puerta, luego la voz. Ya no tienes que irte, ahora sabes el camino. Y aquí está el detalle final que pocos conocen. El historiador que investigó todo esto murió en 2024. En su escritorio dejaron una nota escrita a mano. No está atada a la casa. Si eso es cierto, entonces la casa maldita de Valparaíso nunca fue una prisión, fue una puerta. Y tal vez sigue abierta. Dicen que en un cerro de Valparaíso hay una casa donde las luces se encienden solas y donde todos los relojes se detienen a las 3:13 a.m. Nadie ha logrado vivir allí más de 9 días. Algunos escuchan pasos, otros, una niña que susurra su nombre. Pero lo más aterrador no es entrar, es descubrir que, después de irte, algo te sigue a casa. Suscríbete y comenta si te atreverías a entrar. Te quedarías después de las 3:13 a.m.